dentro del Frente de Izquierda? Bueno, nosotros, en primer lugar, somos parte del Frente. Estamos en una competencia interna entre compañeros y compañeras. Lo nuestro no es sacarnos los ojos como vemos en otras internas, porque en el Frente tenemos muchos puntos de acuerdo, tenemos un programa común. El debate que nosotros estamos haciendo al interior del Frente tiene que ver con cómo hacer para que la izquierda se transforme en una real tercera alternativa, incluso disputar el gobierno de acá a unos años. Para eso hay que evolucionar. La izquierda tiene que sacarse de encima ciertos rasgos sectarios, ciertos dogmatismos que nos impiden incluso muchas veces ampliar la unidad y nos impiden sobre todo no solo hacia fuerzas organizadas, sino ampliar la unidad al independiente que muchas veces vota a la izquierda, participa de los movimientos sociales, de las luchas que se dan en lo sindical para sacarse de encima dirigentes históricos que están hace 40 años, o que participa en el movimiento ambiental de mujeres, pero que no se incorpora, porque el Frente es un frente donde solo los partidos, por ejemplo, pueden llevar candidatos, es un frente que empieza y termina en las elecciones. Nosotros queremos que sea un movimiento, que se transforme en un movimiento para incorporar corrientes internas, para que haya más democracia interna, donde los candidatos no sean siempre los mismos, porque es muy difícil incorporar gente si ya todos los puestos están de antemano prefijados. Por ejemplo, no tenemos un debate con Nicolás, porque Nicolás jugó un rol importante en su momento para renovar el Frente, pero desde ese momento prácticamente ha estado al frente de todas las listas, y nosotros creemos que es malo como imagen para la izquierda. Hay que dar paso a otros compañeros. Incluso nosotros tenemos algo que lo venimos tratando hace mucho tiempo. Nosotros creemos que los diputados de la izquierda tienen que estar 2 mandatos y volver a trabajar. Es decir, que nosotros necesitamos dar el ejemplo contra una partidocracia que nos ha gobernado y que solo entiende la política para beneficio personal, que ha desprestigiado la política frente a la ciudadanía, porque hay muchos sectores que creen que los males de todo es la política. No es la política, son los proyectos políticos que están detrás de cada una de las fuerzas que han gobernado y nos trajeron hacia acá. Pero la política es la única arma que tenemos para cambiar la realidad. Entonces la izquierda tiene que ser un ejemplo en todos los terrenos. Y nosotros creemos que tenemos una oportunidad grande, porque se está despedazando, ¿no es cierto?, lo que es el ideario peronista, el ideario del frente de todos, que mucha gente los votó, ojo, con la nariz tapada en la elección anterior para que no gane Macri, pero no fue un cheque en blanco al frente de todos. Incluso mucha de esa gente está decepcionada porque prometieron una heladera llena, un bolsillo lleno que no es tal, está cada vez más pelada la heladera, más pelado el bolsillo. Prometieron que iban a enfrentar al FMI, el FMI volvió de nuevo y condiciona toda la economía. O sea, nosotros vemos mucha gente que está mirando hacia la izquierda y nosotros creemos que tenemos que tratar de facilitar y enamorar a esa gente para que venga para acá, para que la izquierda se transforme en una alternativa real. Porque hace falta una tercera alternativa en este país. No puede ser que se vote por el menos malo, que al final termina siendo tan malo como el otro, y que estemos en este círculo vicioso donde se profundiza la pobreza, donde se profundiza la indigencia. El salario promedio del trabajador no llega a 40.000 pesos en la provincia. Hay trabajadores municipales que ganan 25.000 pesos. Algunos de ellos son la famosa primera línea, con contratos basura. Los jóvenes no tienen ninguna perspectiva de vida en esta provincia. 7 de cada 10 son jóvenes, son pobres. O sea, es gente que, incluso jóvenes que hacen familia y no se pueden ir de la casa de su viejo porque no tienen cómo alquilar. O sea, estamos en una catástrofe social. Es posible salir de esa catástrofe social, es posible, no nos tenemos que dejar convencer de que no, pero para eso hay que tomar medidas. Primero hay que discutir de dónde sacar la plata para un gran plan de obras públicas, por ejemplo, que dé trabajo, o sea, para tomar medidas, ¿no es cierto?, para reactivar la economía en serio. Nosotros decimos de dónde sacar la plata. Ningún político tradicional dice, hacen promesas huecas, pero después nos dicen de dónde van a sacar los recursos para hacerlo. Nosotros somos claros. Nosotros queremos que se suspenda todo pago de la deuda externa de manera inmediata y se investigue la deuda. Porque, ¿dónde están los 45.000 millones de dólares que Macri pidió pocos meses antes de irse? Nadie lo sabe. Así como entraron, se fueron del país, se fugaron esos capitales. No podemos seguir pagando una estafa sin investigarla. Entonces nosotros lo que decimos es, hay una situación de catástrofe social, suspendamos esos pagos, con ese dinero atendamos la deuda social e investiguemos la deuda. Nosotros estamos convencidos que esa deuda, ¿no es cierto?, se va a demostrar que ya le hemos pagado 50 veces y que es todo un curro completo. Pero bueno, el que quiera demostrar lo contrario, que lo demuestre, pero investiguemos la deuda. No podemos seguir pagando una deuda que ya el único juez que le investigó en su momento
momento, el juez Ballesteros descubrió 2.200 ilícitos en la conformación de la deuda. Todos sabemos que la deuda arrancó porque las grandes empresas en la época de la dictadura pedían plata prestada, después no la pagaron y Cavallo y Martínez de Oz la estatizó. Así se arrancó la deuda. Estamos pagando una deuda que en su origen era de empresarios que no cumplieron, pero la paga el pueblo, con hambre, con miseria. Y después todos los gobiernos han seguido este mecanismo infernal. La otra forma de sacar dinero que tenemos es discutiendo qué vamos a hacer con la concentración de la riqueza, porque se ha acumulado el grueso de la riqueza en 10.000 familias en el país. Nosotros somos claros, nosotros queremos un impuesto no por única vez, permanente, progresivo, para que esas fortunas tremendas se distribuyan entre el conjunto de la población. Es falso que hicieron la plata trabajando esas 10.000 familias. Son las que no pagan un impuesto porque se mandan la plata afuera, son las que tienen los dineros en los paraísos fiscales para no pagar impuestos, para no colaborar con la educación, con la salud. Es el trabajador, el pobre de toda pobreza que contribuye con todo porque no zafa de los impuestos, porque hasta cuando compra pan tiene que pagar el IVA, el que contribuye con todo. Entonces es completamente inmoral que tengamos la mitad de la población en el hambre, en la miseria, 10% de indigencia, 7 de cada 10 jóvenes pobres, que el trabajador sea pobre en este país y que nosotros sigamos mandando plata afuera o que se acumule lo que se queda acá en 10.000 familias. Nosotros somos claros, nosotros queremos sacar dinero de ahí para hacer todas las cosas que hacen falta. Reactivar, por ejemplo, los astilleros. Nosotros tenemos astilleros que tienen tecnología de punta y no trabajan, no hacen barcos. ¿Por qué? Porque precisamente por todos los pactos que se han hecho detrás de la deuda, le alquilamos en fletes a empresas que son de países extranjeros, gastamos 5.000 millones de dólares al año. Con esa misma plata podríamos hacer 70 barcos nuestros y tener nuestra propia flota mercante. No la tenemos parados los astilleros, no damos trabajo porque nuestros políticos decidieron que hay que darle trabajo, ¿no es cierto?, a las empresas extranjeras. Se han destruido los trenes. Había una fábrica que hacía trenes, que era Enfer, que hacía material ferroviario, se cerró. Ahora, pero nosotros le compramos trenes basura, chatarra a España, por ejemplo. Todo es así en el país. O sea, hay salida para dar trabajo, sobre todo a los jóvenes. Pero hay que capturar esa renta. Hay que impedir que siga saliendo un peso del país y que lo que queda acá se vaya a 10.000 familias. Necesitamos con todo eso levantar a Argentina y es posible. Solo el frente de izquierda tiene estas propuestas. Pero ojo, nosotros no queremos que queden solo en palabras nuestras propuestas. Queremos hacer una fuerza que rompa lo testimonial y que tenga la fuerza suficiente para llegar al gobierno y aplicarla. Por eso necesitamos cambiar la izquierda también y hacer una izquierda grande. Alejandro, ¿qué es lo que tienen ustedes para proponerle a la gente que pueda hacer que ciertos sectores, tanto de clase media, trabajadora, populares, dejen de votar en la grieta, digamos, y los voten a ustedes? ¿Cuál crees que son las dudas, los miedos que pueden tener estas personas que hasta ahora no los han votado y por qué los podrían votar ahora? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de crecimiento. Por ejemplo, la elección que se acaba de realizar en Jujuy, que fue la primera de este ciclo electoral, nosotros hemos sacado el 10% en la provincia. Incluso salimos segundo en la capital ganándole al peronismo. Empezamos a ganar ciudades. Palpalá, que es la de Altos Hornos Zapla, por ejemplo, la ganamos, lo cual es la perspectiva de que lleguemos a algunas intendencias en Jujuy. Yo creo que ese marco de crecimiento que muchas veces de los grandes medios se quiere no socializar es muy importante. Nosotros venimos creciendo, vamos a hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo creo que tenemos desigualdad de condiciones en las disputas, porque los millones y millones de dólares que invierten en todo tipo de campañas, las dos grandes propuestas que desde los sectores de poder quieren que sean las únicas, ¿no es cierto? Bueno, chocan contra un presupuesto muy magro nuestro, ¿no es cierto? Y nos cuesta muchas veces competir en las mismas condiciones. Lo nuestro es muy a pulmón desde abajo, pero al mismo tiempo siempre los cambios sociales han sido así, han sido desde abajo porque el poder no nos va a ayudar. Nosotros peleamos contra el poder dueño de los grandes medios, de las tierras, de los bancos. Eso es así. Ahora, nosotros necesitamos contrarrestar las campañas que hacen. Por ejemplo, están haciendo una campaña tremenda de que la izquierda quiere llevar al país a Venezuela, por ejemplo. Y en Venezuela hay una crisis brutal, tremenda. Y no es socialista Venezuela, Venezuela es capitalista. Y si incluso se está hundiendo es porque precisamente no se animaron a tomar medidas capitalistas, pero se miente. O sea, se quiere hacer creer que en Venezuela hay un socialismo y es falso completamente. Es como decir que Rusia es socialista con el tema de las vacunas cuando es más capitalista que nadie. ¿Qué país sería el norte de ustedes? ¿Hay algún lugar que haya aplicado la política? Nosotros creemos
creemos que tenemos que hacer un proyecto nuestro, que no tenemos que estar pensando en tal país o todo, porque todos los países están pasando por una crisis fenomenal. O sea, todo el mundo es capitalista y se está hundiendo precisamente porque vale más, ¿me entendés?, la ganancia de un laboratorio que la vida de la gente. Lo estamos viendo con el tema de las vacunas, por ejemplo. Vale más, ¿me entendés?, la ganancia de 1000 familias que son las dueñas de la tierra en la provincia de Buenos Aires que, por ejemplo, aplicar todo lo que ahí se va acumulando para sacar a los niños de la pobreza o para dar un primer empleo a los jóvenes. O sea, el sistema capitalista es un sistema tan injusto, está provocando una crisis climática, está provocando una crisis ecológica, o sea, una crisis sanitaria, porque no nos olvidemos que la crisis esta nace del modo de producción al que nos ha llevado el capitalismo. Entonces, hoy en día no hay ningún país que se salve de la lógica capitalista. Nosotros queremos hacer un proyecto que esté completamente distinto a todos, a Venezuela y a Chile, al que se vive en Estados Unidos, que por ejemplo le sacaron las casas a millones y millones de trabajadores que hoy viven en las plazas, mientras que es uno de los países más ricos del mundo, porque en todo el mundo, y acá no es la excepción, se acumula más y más la riqueza que producimos todos en pequeñas manos. Entonces, nosotros no queremos ser Venezuela, no queremos ser Cuba, no queremos ser Nicaragua, queremos ser Argentina y utilizar todos los recursos que tiene nuestro país, que son enormes, para que pueda vivir dignamente la gente, Alejandro, que hoy se está muriendo de hambre. Ojo que yo no sé si los políticos tradicionales son conscientes, como viven en una burbuja, ganando sueldos millonarios, no se atienden en los hospitales públicos, no mandan a sus hijos a la escuela pública, no viajan en el transporte, no viven en los barrios donde vive la gente, viven todos en country cerrado, pierden la noción de la realidad. El país va camino a una explosión social, es inviable como estamos viviendo, y recién ahí se van a dar cuenta de cómo se está viviendo. Entonces, bueno, por eso creo que es muy importante, y sobre todo los medios alternativos, los medios de los que trabajan en los municipios. Nosotros les agradecemos mucho que nos den espacio para explicar que hay una tercera alternativa, no hay solo dos, no hay que optar entre Guatemala o Guatepeor, hay otras alternativas y la gente tiene que escuchar, porque los que nos han gobernado nos trajeron hasta acá. Entonces, ha llegado la hora de escuchar otras opciones. ¿Qué es lo que se puede hacer en una elección legislativa? ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede prometer a la gente que pueden lograr ustedes desde un espacio legislativo y también desde un espacio que viene creciendo, pero paulatinamente, como mencionás? ¿Qué se puede resolver ahora desde los lugares que podrían conseguir ustedes en las distintas legislaturas? Yo creo que es muy importante que la izquierda se fortalezca y que acceda a cada vez más bancas, a que entren los consejos deliberantes, que es un poco el desafío que nos hemos puesto en esta elección, porque ya tenemos representantes en la Cámara, ¿no es cierto?, de diputados nacionales de la provincia, también en la legislatura provincial. Queremos entrar en esta elección en los consejos, porque nosotros queremos ser la voz de los que no tienen voz adentro de las instituciones. Acá, cuando hay un problema de pérdida de empleo, de despidos o de luchas por más salario, no aparece ninguno de los dirigentes tradicionales. No aparece ningún dirigente sindical, que es el problema, porque, o sea, los dirigentes sindicales, la CGT, no se sabe dónde está. Por supuesto, sí, nosotros sabemos, están en country cerrado, viviendo como millonarios cuando los trabajadores son pobres, pero ahí aparece la izquierda. Nosotros queremos que esos reclamos, que muchas veces no tienen ninguna voz, o sea, lleguen a las cámaras, que esas problemáticas entren en los recintos, que se discuta como prioridad los problemas de la gente, no los problemas de las empresas o de los grandes grupos económicos. En segundo lugar, nosotros queremos cambiar la agenda de este país, que no discute el tema de la deuda, no discute el tema de la acumulación de la riqueza, no discute el tema que 5 empresas controlan todo el comercio exterior, 5 empresas privadas, y son las que regulan los precios, porque se reventó la Junta Nacional de Grano, que era una gran conquista en el país, para regular precisamente no solo el precio que se le pagaba al productor, sino también los precios internacionales, para que acá no paguemos, ¿no es cierto?, como en Suiza cuando cobramos salarios de miseria. O sea, que nacionalicemos. Nosotros queremos llevar la propuesta de qué hacemos con la banca, porque la banca privada es por donde se escapan todos nuestros recursos hacia los paraísos fiscales, donde se fugó parte de la deuda. Nosotros queremos una banca nacional que centralice la banca, incluso que sea desde ahí donde se pueda dirigir el crédito para construir precisamente un país mejor. Nosotros queremos un gran plan de obras públicas, discutir eso, porque eso permitiría dar millones de trabajo. Por ejemplo, que tengan como una prioridad construir viviendas. O sea,
hay propuestas para todo lo nuestro, pero necesitamos que haya más diputados para que lleven esas propuestas, para que la sociedad pueda discutir otras alternativas y no como pasa muchas veces que como no estamos nosotros con fuerza, parece que las opciones son o el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. Y ninguno propone ninguna medida distinta y cuando gobierna sale siempre con más pobres. Hace falta una alternativa que sea distinta. Son funcionarios y Totalmente, totalmente. Les doy un ejemplo de eso, de continuidad entre uno y otro. Macri concesionó 200.000 kilómetros cuadrados de la costa para que 12 empresas internacionales exploten el petróleo provocando un desastre ambiental tremendo y por supuesto una depredación y reviente de todas las economías regionales de la costa. Pero este gobierno concesionó otras 100.000, no es que vino a sacar la concesión y cuidar nuestro mar argentino, a los pescadores que con su esfuerzo mantienen las economías regionales, no, otra vuelta de tuerca. La megaminería la trajo el kirchnerismo, no empezó con el macrismo. El fracking, que también es altamente contaminante y no deja un peso, empezó con eso. Los agrotóxicos se hicieron fuertes también con el gobierno anterior. O sea, hay una continuidad entre todo esto. O sea, el FMI, que habían dicho que iba a salir, volvió el FMI, pero no lo saca a pata de este gobierno. Ya está por negociar un acuerdo nuevamente. O sea, hay mucho de continuidad. Y si son funcionales, porque cuando vienen las elecciones se pelean como perros y gatos, yo digo como 100% lucha, hacen que se pelean para que la gente crea, bueno, si me quiero sacar de encima a este tengo que votar a otro, pero en realidad cuando se bajan son muy amigos. Y la grieta es falsa, no es una grieta entre ellos, la grieta es entre el 1% que vive en la opulencia total, que acumula toda la riqueza, y el 99% restante. En esa grieta, los únicos que queremos trabajar para cerrarla somos nosotros. Y la otra es una grieta muy funcional a los poderes de turno, que saben que si gana uno u otro, está parado, porque ¿quién les banca las campañas millonarias? Les bancan las grandes empresas, a unos y a otros. ¿Quién le banca? ¿Por qué no tomaron una política de declarar de utilidad pública el laboratorio que hizo 100 millones de vacunas acá? Que hoy nos permitiría estar todos vacunados. ¿Por qué? Porque Sigman le paga la campaña al Frente de Todos. Y así es con todo en este país. Por eso hace falta una tercera opción. Alejandro, para cerrar, por lo menos de nuestra parte, ¿qué es lo que ustedes pueden prometer, lograr o hacer que la gente común, digamos, que como vos decís, que no accede todo el tiempo y tal vez lo ves de medios alternativos, puede llegar a votar sin tener miedo a que las consecuencias, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, me gustaría que se haga esto, pero miedo de que la consecuencia de que si no se le paga al FMI, que si no se hace esto, si no se acuerda con las empresas, se van a ir, se van a quedar sin trabajo. ¿Cuál es el plan, digamos, qué contiene el plan para evitar que esto tenga consecuencias peores, ¿no? Sí, yo creo primero que la gente está muy influenciada por campañas que hacen desde el propio poder. Por ejemplo, el famoso tema de la deuda. Si no pagamos la deuda, no vendrían inversiones. ¿Qué inversión viene al país? Porque al país no viene ninguna inversión. Y las pocas que vienen, como estas, por ejemplo, para explotar el mar argentino, vienen si le firman que toda la ganancia se la pueden llevar afuera. Por lo tanto, no dejan nada para el país. O sea, es falso que vamos a perder lo que no tenemos. Yo creo que si no pagamos la deuda nos vamos para arriba como nos fuimos hace 200 años cuando rompimos con España. Seguramente en aquel momento también le decían a la gente que no se podía cortar con España porque iban a venir más barcos, nos iban a traer mercadería. O sea, el poder siempre construye falsas ideologías para que la gente tenga miedo de tomar medidas soberanas. Lo que nosotros decimos es al revés, mire. Mientras se siga pagando la deuda va a haber cada vez más pobre, más miseria, menos trabajo, salarios miserables. Sépalo, téngalo en cuenta. Desde que volvió la democracia para acá, se nos dijo que se podía pagar la deuda y solucionar los problemas. Se pagó deuda y los problemas han aumentado. La única forma que tenemos de despegar como país es romper con eso, romper con esa atadura, ese collar de melones que tenemos. Porque yo le pregunto a cada familia, si yo le pido la tarjeta de crédito, gasto, y a usted le llega el resumen, ¿usted pagaría eso? La deuda es igual, es plata que pidieron otros, que gastan otros, pero que se la enchufan a usted para que la pague. No es igual que la deuda con el almacenero, que hay que pagarla, porque el pobre almacenero le dio algo a usted a cambio. Estos no nos dieron nada, son buitres, usureros, le hemos pagado 50 veces a la deuda y cada vez debemos más y deberemos más y hipotecamos el futuro de todas las generaciones.
tenemos que tomar una medida soberana con relación a la deuda para vivir mejor. O sea, es al revés de todo lo que le han dicho. Y no se crea que nosotros lo queremos llevar a ningún lado. Nosotros queremos una Argentina digna, una Argentina donde no haya 10.000 familias que lo tienen todo lo que le falta a los millones de argentinos. Queremos que la riqueza se distribuya sanamente entre todos, que haya empleo genuino, que no vivamos más de planes sociales como nos quieren acostumbrar. El plan social está bien para la emergencia, pero tiene que ser el primer paso para dar trabajo digno, para que la gente pueda tener su vivienda, sus hijos puedan ir a la escuela, puedan tener un primer trabajo. O sea, nosotros queremos cambiar la Argentina de raíz y tenemos lo que hay que tener para hacerlo, porque como no tenemos nada que ver con el poder que nos ha traído hasta acá, tenemos las manos libres para tocar esos intereses. Todos los políticos tradicionales tienen el traste sucio porque están todos entongados con esas 10.000 familias, con los bancos a los cuales les pagamos. Por eso no investigan la deuda, siguen pagando o les permiten a los ricachones de este país que sigan acumulando y llevándose la plata afuera. Vote gente trabajadora, todas nuestras listas están llenas de trabajadores, de gente que no hay que contarle cómo llegar a fin de mes, porque se atienden en los hospitales públicos, porque ganan miserias, porque tienen que trabajar 2 veces para alimentar a su familia. O sea, no como los políticos tradicionales que no conocen un hospital público, aunque son los que lo gestionan. No mandan a sus hijos a los mejores colegios, no usan transporte público, no viven en los barrios donde vive usted, sino que viven todos en country o viven en Puerto Madero, aunque dicen que gobiernan los municipios. O sea, vote gente como usted de una vez por todas, no siga votando a los que nos han traído a este desastre, porque ¿sabe qué? Si los vota, de acá 1 año o 2, en vez de haber 7 jóvenes por debajo de la 7 de cada 10 jóvenes pobres, va a haber 8 jóvenes pobres. En vez de haber 45, casi 50 de la población bajo los niveles de pobreza, va a haber el 60%. ¿Y todo para qué? Bueno, todo para alimentar un grupo de vivarachos. Corte con eso y vote en defensa propia. Vote a la izquierda, que lo va a defender a usted, porque solo trabaja para la defensa del pueblo trabajador.